Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con esta entrevista. Señor comisionado, hay mucho más que hablar. Hablemos ahora de las influencias, lo que ha venido a empujar a que todo llegue a donde está. Hace unos momentos escuchábamos al señor presidente en esas declaraciones donde él mismo decía que era normal que hubiese una lista, ¿sí? Hablábamos fuera de cámara con usted de su experiencia en este ramo que lleva más de 30 años. ¿Es normal que hayan listas para elegir a estas personas y que eso se vea como algo común? Normal que haya acuerdos para elegir a determinados de una lista. Podría plantearse que, como afirmaba ahora, en todo caso el Congreso es el competente para elegir los magistrados y ya de la manera como se interactúan los diputados es un asunto que escapa realmente, porque es que los diputados naturalmente tiene que haber una mayoría para elegir a alguien como magistrado de la Corte o de la Sala de Apelaciones. La discusión es legítima. Sí, sí, sí. Otra cosa es influencias externas para la conformación de las listas, que fue otro de los temas que vimos en este proceso. ¿Cómo medir esas influencias externas? A ver, todos, quizá no todos, pero mucha gente, y principalmente en sociedad civil, le atribuía a 2 o 3 operadores que funcionan con las corporaciones de abogados para poder meter un magistrado que me pueda servir a mí, como esa misma corporación. Incluso se habló de que los mismos políticos ya no estaban esperando que llegaran esas listas, sino ellos mismos llegaron a negociarlas a las comisiones de postulación. Es muy difícil comprobar eso y, digamos, por eso nos topamos con esos argumentos como las formas se cumplieron. Al final de cuentas, eso tampoco puede judicializarse como para llevar a gente, limpiar los listados y meter a gente honesta, proba, con reconocida honorabilidad. Sí, cuando yo llegué a Guatemala, empecé hace justamente hoy un año, cuando llegué a Guatemala y conocí este sistema de comisiones de postulación, me pareció que era un sistema muy garantista, ampliamente democrático, era la participación de los abogados, por un lado, de la academia con las facultades de derecho, por el otro lado, y un tercer sector del propio organismo judicial, sea magistrados de corte o magistrados de apelaciones. Y eso teóricamente aparece como un muy buen diseño de un sistema. Sin embargo, cuando luego se encuentra que son intereses no gremiales, no son los intereses del organismo judicial, no son los intereses de la academia, ni son los intereses de los abogados como gremio, sino que son intereses particulares que pretenden llevar a las altas corporaciones, a funcionarios que les sean, como lo dijo usted precisamente, útiles a quien está postulando o más bien promocionando a esa persona, ya esa es una situación diferente. ¿Por qué? Porque se abandona precisamente el espíritu que es buscar a los más idóneos, los más capaces y de reconocida honorabilidad, y lo que se busca es llevar personas que puedan servir a intereses particulares, y eso no puede tolerarse en un sistema independiente de justicia. Claro. La Corte de Constitucionalidad denegó el amparo provisional solicitado por el abogado Alfonso Carrillo en contra de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Veamos. El Congreso eligiera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en medio de señalamientos de pactos acordados. El abogado Alfonso Carrillo presentó un amparo en contra de la elección por considerar que los diputados no respetaron los tiempos establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación, la cual indica que después de publicada la nómina se deben esperar 72 horas para las impugnaciones, las cuales deben ser resueltas en el mismo periodo. Hoy, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por unanimidad, rechazaron el amparo, aduciendo que las impugnaciones fueron resueltas en tiempo. Las impugnaciones que recibió la comisión fueron resueltas y notificadas desde la semana pasada. Emitió decisión en el sentido de que esas circunstancias o esta circunstancia hizo variar las originarias que prevalecían en el momento en que fue planteada la acción de amparo. Con esta resolución se confirma la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por una Guatemala en paz,
Dulce Rivera y Héctor Shutuk. Y ante lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, grupos de sociedad civil indican que mañana, en una audiencia pública, manifestarán su rechazo ante la decisión y señalan que aún hay recursos por emplear y resolver en contra de los procesos de postulación. Que estaba en manos, y ahora hay que hablar en pasado, en ellos la posibilidad de por lo menos recomponer parte o la totalidad de los procesos. Pero yo creo que el compromiso que tendría la Corte de Constitucionalidad es evacuar, dejar la mesa limpia. Y al menos hoy la mesa todavía hay algunos recursos sobre ella. Y lo segundo, se ha conversado de la idea también de poner algún tipo de recursos concretos, específicos, sobre los que han nominado. Me refiero a miembros de comisión de postulación e inclusive a diputados en el Congreso de la República. A ver, vemos las críticas de organizaciones de sociedad civil ante esta decisión de la Corte, porque aunque hay otros procesos que todavía pueden agotarse, esto pareciera ser como una luz verde. ¿Cómo lo ven? ¿Todavía hay algún nivel de confianza, de esperanza de que pueda retraerse esta decisión de nominar a estos magistrados de la Corte? Y por encima de eso, si el escenario se mantiene esto, ¿qué va a pasar en la relación CICIG con Corte Suprema de Justicia? Pues la CICIG es respetuosa y lo ha afirmado siempre de las autoridades guatemaltecas. Reivindica que tiene que existir una institucionalidad fuerte. No tenemos una crítica, una posición contraria en sí misma contra una Corte Suprema de Justicia que ya ha sido elegida. De manera que esperamos que las relaciones sean también de la mayor cordialidad. Son personas que ya están investidas en virtud de la autoridad que se le ha conferido al Congreso de la República de esa calidad de magistrados de Corte Suprema de Justicia y se posesionarán para iniciar sus actividades el 14 de octubre y nosotros buscaremos tener las mejores relaciones con la Corte Suprema de Justicia y poder adelantar las acciones en favor precisamente de las instituciones guatemaltecas. Pero cordialidad y buenas relaciones no necesariamente significa un fortalecimiento al sistema de justicia, que es al final un mandato para la CICIG y una necesidad para el pueblo de Guatemala. Cordialidad y buenas relaciones significa que hay necesidad de una actuación conjunta de la CICIG con las autoridades guatemaltecas. Y eso es lo que nosotros siempre pretendemos establecer. La CICIG, y ha sido una insistencia durante todo este año, la CICIG está en Guatemala para apoyar, para contribuir, para colaborar, no para desestabilizar, para afectar, sino para construir, pero construir con los guatemaltecos. Es que finalmente la responsabilidad del país es de los guatemaltecos. La CICIG es un organismo internacional que ha venido a Guatemala a solicitud del gobierno de Guatemala en el convenio que se celebró con Naciones Unidas, que está apoyada por unos países donantes que son exclusivamente los que sostienen la comisión y que está establecida es precisamente para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, y en uno de los aspectos de fortalecimiento del Estado de Derecho es esta función de investigar, desarticular y perseguir estructuras criminales. Y ese es el mandato que nosotros pretendemos cumplir, pero cumplir naturalmente con las autoridades guatemaltecas, porque es que la CICIG no es un supraestado o un supraórgano que se pretende imponer sobre las instituciones del país. Claro. En exclusiva para Noticiero Guatevisión, Blanca Stalin, magistrada electa para la Corte Suprema de Justicia, conversa sobre la visión y retos que tiene la nueva Corte en el sistema de justicia. Uno de los procesos en la mira y que ha generado crítica por parte de la sociedad civil es la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que permanece en la incertidumbre por las impugnaciones presentadas que pretenden votar la forma en que se hizo en el Congreso. Por su parte, una de las electas a los 13 puestos de la Corte Suprema de Justicia, la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Blanca Stalin, está consciente que su elección aún no es definitiva. Y efectivamente será la Corte de Constitucionalidad, en todo caso, la que tendrá que definir si procede o no algún recurso a la forma en que se realizó la elección en el Congreso, que es lo que se ha criticado en el último momento. Desde el punto de vista de los que hemos sido electos, en el caso de mi persona, yo le diría que pues yo
pido a todas las personas que hemos estado involucradas en este proceso que pongamos como prioridad a Guatemala, que pongamos como prioridad la institucionalidad del país. Creo que sería sumamente complejo que en este momento, que ya el 13 de octubre vence el periodo constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, que en este momento un proceso de postulación tuviera que repetirse. Uno de los puntos atacados y de los retos que marca el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala es la eficiencia y la independencia judicial. La independencia del Poder Judicial tiene dos factores sumamente importantes, uno interno y uno externo. Para principiar se tiene que fortalecer la carrera judicial, definitivamente se tendrá que revisar la ley de carrera del organismo judicial y fortalecer los programas de capacitación, pero también internamente darle a los jueces más seguridad para que no tengan esa presión mediática. Al cuestionarle si tenía el apoyo del Ejecutivo, indicó que eran críticas infundadas. Como un día dicen que soy apoyada por un partido político, luego que soy apoyada por una tercera persona, luego de que soy mi propia operadora política, y entonces esto lo único que demuestra es que existen muchos criterios infundados que definitivamente no es así. Yo considero que yo soy una persona profesional con muchos años de experiencia al servicio de la justicia. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. La CICIG, 7 años de polémica en Guatemala. Se lo contamos después de la publicidad. Ya volvemos.